Hoy te traigo la auténtica receta de los piononos de Santa Fe. Hola mi gente, hoy te traigo la auténtica receta de los famosísimos piononos de Santa Fe, un pastelito granaíno que está de muerte. Vamos al lío. Y estos son los ingredientes. Ya sabes, puedes parar el vídeo aquí y anotarlos, o si no, también los tienes en la descripción. Y vamos a comenzar nuestra receta elaborando la crema o yema pastelera. Para ello necesitas poner en un bol 150 gramos de azúcar, 3 huevos y 2 yemas, 13 gramos de maicena y un chorrito de 250 gramos de leche que voy a poner mientras a calentar. También unas gotas de esencia de vainilla y una vez que la leche esté a punto de hervir, la vierto a hilo sobre la mezcla de huevos sin parar de batir para que no se me cuaje. Devuelvo todo al fuego y a fuego medio y sin parar de remover. Cuidado que esta crema se agarra muy fácil al fondo. Vamos a ir removiendo hasta que espese y hierva. Mira, ya la tengo lista. Ahora viértela sobre un plato, mejor si es un plato llano, porque así se enfriará antes. Y para que no cree costra, fílmala a piel y deja que enfríe. Y ahora vamos a elaborar un bizcocho genovés súper ligero. Para ello toma 3 yemas y añádele 45 gramos de azúcar y unas gotas de esencia de vainilla. Bátelas hasta que tripliquen su volumen y se vuelvan blanquitas. Ahí está bien. Por otro lado, toma las 3 claras y ponlas a batir. Cuando veas que comienzan a espumar, añádele 45 gramos de azúcar y una pizca de sal. Y bate hasta que estén a punto de nieve y se formen picos. No hace falta un merengue muy duro para este bizcocho. Ahora añade las claras a las yemas y con movimientos envolventes intégralo. Tamiza encima 45 gramos de harina y 45 gramos de maicena. E intégralo con movimiento envolvente y con mucho cuidado de no perder el aire que hemos conseguido batiendo los huevos. Y ya tengo lista la mezcla de mi bizcocho. Perfecta. Y ahora he humedecido una bandeja de hornear, le he puesto un papel de hornear encima y distribuyo la mezcla de mi bizcocho, creando una lámina lo más uniforme posible. Ayúdate de una espátula para igualarlo. Y ahora le doy un par de golpecitos por si quedan burbujas de aire y lo voy a meter en el horno precalentado a 180 grados unos 8 o 10 minutos. Mientras se hornea, preparo un almíbar simple mezclando 200 gramos de agua y 200 gramos de azúcar. Así de sencillo. Me lo llevo al fuego y dejo que hierva. Una vez que haya hervido, ya lo tengo listo. Déjalo que enfríe. Y ya he sacado el bizcocho del horno. Ayudándome de un cuchillo, voy cortando los bordes y he puesto un papel de hornear sobre la mesa, le esparzo un poquito de azúcar para que no se pegue el bizcocho, vuelco el bizcocho sobre la mesa y con la ayuda de una espátula para que se despegue mejor le retiro el papel. Y ahora corto la plancha de bizcocho a la mitad y ya tengo mis láminas de bizcocho listas. Venga, comenzamos con el montaje. He puesto una nueva hoja de papel de hornear limpia sobre la mesa y he mojado el bizcocho, una de las láminas, sobre el almíbar que lo he colocado en una fuente. Vale, tiene que quedar bien empapado. Incluso le voy a dar un poquito más con un pincel, reservando, eso sí, la otra mitad del almíbar para la otra lámina que nos queda. Ahora, bien empapado el bizcocho, le añado 2 cucharadas de la crema que estará a temperatura ambiente. No hace falta que sea una capa muy gorda, porque luego al enrollar nos va a costar mucho más. Así está bien. Añade canela en polvo, esto es al gusto, pero queda buenísima. Y ahora sí, vamos a comenzar a enrollar el pastel. Ayudándonos de los dedos al principio, puede ocurrir que se te rompa un poquito, no te preocupes, que luego se arregla. Y ya una vez que lo tengas medio enrollado ya es mucho más fácil. Ayudándote incluso del papel que tenemos limpio, fíjate cómo te va a ayudar a terminar de hacer el rollo. Ahí va. Perfecto. Y ahora, una vez que lo tengas ya enrollado, utiliza una espátula o un rasca como estoy usando yo para presionar y que quede bien compacto. Pues repite la operación de almíbar, crema, canela y enrollado con la otra lámina de bizcocho. Una vez que las tengas listas, llévatelas 30 minutos al frigorífico para que aguanten la forma. Fíjate,
30 minutos después me ha quedado una forma perfecta. Corta los extremos si quieres, así aprovecho y los pruebo. Y ahora corta cada rollo en 4 porciones iguales. Y haz lo mismo con el otro rollo de bizcocho. Por otro lado, toma el resto de la crema que nos ha sobrado y ponla al punto con una varilla, intentando que no te queden grumos. Vale. Bueno, aquí tengo 4 piononos y con una boquilla lisa, en este caso he usado una de 2 centímetros, les hago un copetito de crema. Ahí va. Perfecto. Ahora esparce abundante azúcar por encima de la crema y esto nos va a ayudar a que se tueste o caramelice, que es lo que le da ese gusto tan delicioso al pionono. Y usando un soplete, si quieres, o si no, una pala de quemar, como la que tengo yo, pues tuesta la yema. Y ahora coloca los piononos sobre una cápsula y ya lo tienes listo. ¿Has visto qué cosa más bonita? Buah, además es que están deliciosos, te van a encantar. Este es un pastel que en casa nos encanta y que preparo muchísimo porque de verdad es un bocado delicioso. Mira qué blanditos y jugosos han quedado. ¡Buah! Espectacular. Y con esta misma crema y este mismo bizcocho se hacen los famosos Pío X de Málaga, que te dejo aquí arriba a la derecha por si quieres prepararlos. Y ya sabes, si quieres que siga subiendo cosas tan bonitas y tan ricas como esta, suscríbete a mi canal.